Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Estaba viendo luego las noticias que salen, no sigo la NFL, me gusta más el fútbol, pero estaba saliendo ahí unas noticias donde se compartía el secreto de los Patriotas de Nueva Inglaterra para ganar tantos supertazones. Si sabes algo de la NFL, identificarás a los Patriotas de Nueva Inglaterra y todos los supertazones que ganaron, y estaban compartiendo el secreto que tenían para ganar todos estos supertazones. Y una razón, según, por la cual ganaban tantos supertazones eran la forma en la que se preparaban, y el coach tenía un ritual, tenía una forma de prepararlos. Quiere enseñarles las victorias que habían hecho el año pasado. Y antes de que llegaran a la final, antes de que jugaran por el supertazón, el coach les preparaba una película, y en esa película pues estaban todas las victorias que habían ganado durante el año pasado. Y una vez se le preguntó a este coach por qué hacía eso, cuál era la razón, y el coach le respondió al reportero que le quería enseñar a sus jugadores que era posible hacerlo porque ya lo habían hecho. Ahora eso te inspira, ¿no? Se siente bonito. Pero yo estaba leyendo esa noticia y decía, bueno, que yo haya hecho algo el año pasado, sí, me muestra que lo podría hacer, pero no es una garantía de que lo consiga, ¿no es cierto? Tal vez este año ya estoy más viejo, tal vez estoy más cansado, tal vez ya no tengo los mismos jugadores, las mismas circunstancias. Para mí no sería un motivo muy grande. ¿Y qué si la promesa no es de que es posible hacer lo que hiciste el año pasado, sino la promesa sería que es posible hacerlo porque alguien lo va a hacer por ti? A mí me animaría a saber que podría ganar el supertazón el próximo año. Lo único que tengo que hacer es presentarme ahí y alguien más va a jugar por mí. Para mí eso sería un verdadero consuelo, una verdadera promesa. Sabes, el apóstol Pablo va a estar hablando de algo que la iglesia está llamada a hacer,
y nos va a dar la motivación o el fundamento para hacerlo. Y no es que tenemos nosotros la capacidad de hacerlo, esa no es la promesa, sino que Dios nos llama a hacer algo y nos motiva sabiendo que Él lo va a hacer a pesar de nosotros. Ahora fíjate, la semana pasada hablamos de Romanos capítulo 9, ¿te acuerdas? Habíamos hablado de la soberanía de Dios, el papel de Dios en la salvación de la humanidad. En el capítulo 10 vamos a hablar del rol del pueblo de Dios en la salvación de la humanidad. Si el capítulo pasado nos enfocamos en el rol de Dios, en este capítulo vamos a hablar del rol de la iglesia en el plan de redención para el pueblo de Dios. ¿Te acuerdas? La semana pasada veíamos que Dios es fiel, Dios es justo y Dios es misericordioso. Sus promesas no fallaron. Dios es misericordioso porque Él extiende misericordia a quien quiere extender misericordia. Él es justo en condenar al pecador porque el pecador ha rechazado a Dios. El apóstol continúa en el versículo 1 del capítulo 10. Y quiero que veas el corazón de Pablo. Mi oración en esta epístola es que puedas ver el corazón de Pablo. Fíjate, ve conmigo al versículo 1, hermanos. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Pablo no ha superado lo que dijo en el capítulo pasado. ¿Te acuerdas? En el capítulo pasado Pablo estaba angustiado por la salvación de sus hermanos. ¿Te acuerdas lo que dijo en el versículo 3, capítulo 9? Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo. ¿Te acuerdas que decía que una tristeza lo inundaba? Era una tristeza constante, porque sabía que sus hermanos no participaban de las promesas que Dios les había dado en Cristo. Eso fue al principio del capítulo 9 y ahora en el capítulo 10 Pablo sigue angustiado y sigue pensando en la salvación de sus hermanos. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Algo interesante, no me voy a desviar aquí para no llevar más tiempo, pero es interesante y ya lo he platicado con algunos de ustedes. Si ponemos atención a todas las oraciones de Pablo, en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta el corazón de Pablo. ¿Sabes? Jesús alguna vez dijo que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, ¿no es cierto? Hemos dicho que de la abundancia de nuestras redes sociales, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestras redes sociales. ¿Sabes cuál es otro dicho? De la abundancia de nuestro corazón son nuestras oraciones. Date cuenta lo que tiene Pablo en su corazón y las cosas por las cuales él ora. Cada vez que Pablo ora por el bien espiritual de las demás personas. Si está pensando en un hermano en Cristo, ora por su madurez espiritual, por su crecimiento espiritual. ¿Te acuerdas las oraciones de Efesios? ¿Te acuerdas las oraciones de Filipenses? Pablo ora por el crecimiento de sus hermanos, por más conocimiento de Dios. Me pregunto si las oraciones que nosotros tenemos para nuestros hijos, para nuestros amados, son como las de Pablo. Fíjate, Pablo ahora está pensando en el inconverso, en el incrédulo, en aquella persona que no conoce a Dios. Cuando piensa en un hermano en Cristo, piensa en su crecimiento, en su madurez espiritual. Cuando está pensando en alguien que no conoce de Dios, piensa que esa persona conozca a Dios y sus oraciones son enfocadas a ese objetivo. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por todos los israelitas es que lleguen a ser salvos. ¿Te das cuenta del amor de Pablo por los perdidos? ¿Puedes sentir ese amor que Pablo tiene por los perdidos, por aquellas personas que no conocen a Dios? ¿Sabes? Me pregunto de dónde es que la iglesia ha aprendido a despreciar al pecador. ¿Sabes? Me pregunto de dónde hemos aprendido nosotros a distanciarnos del mundo.
para no contaminarnos con el mundo. Cuando nuestro Maestro Jesús, cuando Pablo muestran un amor por el perdido y desean estar con ellos para predicarles de Cristo. Mi pregunta es, hermanos, ¿ese será un reflejo de nuestra madurez espiritual o de un corazón inmaduro, endurecido hacia el dolor de afuera? ¿Sabes? Pablo tiene un corazón cristiano, se duele por el pecado de los demás, anhela la salvación de los demás. Muchos de nosotros confundimos nuestra santidad con santurronería. Muchos de nosotros protegemos tanto nuestro testimonio que se ha vuelto absolutamente estéril, incapaz de producir fruto alguno en un mundo obscurecido, porque no hemos sido la luz del mundo, la hemos apagado, la hemos protegido tanto que simplemente nos hemos endurecido y hemos crecido apáticos al pecado de la humanidad. Me pregunto, ¿será un reflejo de una madurez cristiana o de una inmadurez cristiana? ¿Será reflejo de madurez o de hipocresía? Es que yo no veo aquí a Pablo despreciando al pecador. Muchos de nosotros creemos que somos más santos si despreciamos a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Y cómo los tratamos? ¿Cómo nos referimos a ellos? Esos homosexuales, esos católicos. ¿Por qué? Porque nosotros somos mejores que ellos, ¿no es cierto? Pablo sabe que estas personas han rechazado a Cristo, ¿no es cierto? Pablo sabe que estas personas odian a Cristo. Sin embargo, Pablo aún muestra amor por estas personas. Pablo anhela la salvación de estas personas. Hace mucho tiempo, mi primer año de cristiano, empecé a ir a esta iglesia y empecé a conocer el Evangelio. Y una de las primeras cosas que me enseñaron fue a cuidar mi testimonio. Y eso lo entiendo, lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Sin embargo, un sinónimo de eso para aquellos hermanos, o para el hermano que me discipuló por lo menos, era distanciarme de todos mis amigos que no conocían a Cristo. Y sabes, ahora veo hacia atrás y veo con tanta tristeza tantas oportunidades que perdí, porque en mi celo por conseguir amigos cristianos y vivir en un ambiente cristiano que es bueno, es necesario, es indispensable, amén, me deshice de tantos amigos incrédulos que no sabían de Cristo, y yo era la única forma en la que ellos podrían conocer a Cristo. ¿Sabes? Me despedí de aquellos amigos que decían groserías. Y ahora, si pudiera platicar con ese Samuel en el pasado, le hubiera dicho, pues, ¿qué esperas? Porque tú no dejaste de decir groserías ni el primer año que te convertiste a Cristo, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y siendo honestos, hermanos, cuando estoy martillando y me machuco, aún se me sale una. Y conozco a Cristo y soy perdonado por Cristo. Sin embargo, me deshice de todos aquellos hermanos que decían palabras antisonantes. Porque el cristiano no tiene amigos que dicen groserías. Sabes, creo que me volví tan estéril los primeros años de mi cristianismo. No sé si me enseñaron mal, no le estoy echando la culpa a quien me haya enseñado. Tal vez fui yo quien entendí mal. Pero desperdicié tantas oportunidades y veo a Pablo y tiene un amor genuino para aquellos perdidos, que saben que no conocen a Dios, que saben que piensan como incrédulos, comen como incrédulos, se visten como incrédulos porque son incrédulos. Y Pablo tiene un amor por ellos y quiere alcanzarlos con Cristo. Y algo es interesante, estaba pensando,
¿Será que Pablo está pensando cuando dice que si fuera posible cambiaría su lugar y él sería condenado por el bien de sus hermanos? Estaba pensando, híjole, ¿estará pensando en sus hermanos así de carne literal? ¿Estará pensando en su mamá, en su papá, en sus tíos? ¿Será Pablo un hombre real de carne y hueso, que tiene familia alrededor, que sus oraciones gravitan hacia su familia? ¿Estará pensando Pablo en esas personas con amor, no con desprecio? ¿Sabes? Tantas familias fracturadas por cristianos inmaduros que tratan de forzar cosas en medio de su familia. A mí me pasaron los primeros años. Porque aprendemos a rechazarlos, a despreciarlos, a juzgarlos. Pablo tiene un amor honesto, un amor genuino, un amor que no disculpa los pecados de sus amados, un amor que no justifica, los ama y desea su salvación, pero también es capaz de ver el corazón de estas personas, su situación espiritual. Quiero que vayas conmigo al versículo 2. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Pablo está hablando de esas personas. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Reconoce algo en ellos. Fíjate cómo lo traduce la versión de la Biblia actual. Tienen muchos deseos de servir a Dios. Puedo declarar honestamente que tienen muchos deseos de servir a Dios. No son tan malas personas, tal vez. Tienen buenas intenciones. Piensan que están bien. Tienen muchos deseos de servir a Dios. Pablo está pensando en todo el servicio que hacen. En las horas de ayuno, en las horas de oración. En las disciplinas que llevan. Pablo no está justificando estas cosas en sus amados, en aquellos incrédulos que rechazaron a Cristo y que Pablo ama. Pablo es capaz de ver con objetividad el corazón de estas personas y dice, bueno, tienen mucho celo por Dios, tienen deseo de servir a Dios. Sin embargo, fíjate cómo continúa Pablo, pero su celo no se basa en el conocimiento. Tienen mucho celo, pero no saben cómo agradar a Dios. Tienen mucho celo, pero no tienen conocimiento. Tienen muchas ganas de servir a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Conocerás a este tipo de personas que sirven mucho y quieren servir y servir y servir, pero no conocen por qué están sirviendo? Pablo está hablando de aquellas personas que ama. Puedo declarar que tienen muchos deseos de servir, que muestran celo por Dios, pero no conocen a ese Dios. Y sabes, esto vuela en contra de lo que se nos dice a nosotros. Lo importante es ser honesto. Lo importante es ser genuino contigo mismo. ¿Lo has escuchado? Sabes, no importa. Lo que importa es que seas honesto contigo, que seas genuino contigo mismo. Pablo está diciendo otra cosa. Pablo está diciendo, no importa qué tan honesto seas, si no tienes conocimiento, vas a estar honestamente mal. Vas a estar genuinamente incorrecto. No importa lo genuino que quieras ser, si no tienes el conocimiento, vas a estar genuinamente incorrecto. No importa lo honesto que pretendes ser, si no tienes conocimiento, vas a estar honestamente incorrecto. La semana pasada, no sé si vieron una noticia de este zapatero con este chico trans. Y algo pasó interesante. Después si ves ahí, si puedes ver el video, la verdad que es una ilustración de nuestra sociedad y de lo que Pablo quiere decir con mucho celo pero sin conocimiento. ¿Sabes? Este trans se ofendió porque se le llamó él quería ser llamado ella. Entonces empieza a grabar ahí con su celular al zapatero y el zapatero, ajeno a toda esta ideología de moda, él no sabe ni quién mató a quién, él está haciendo su trabajo y él no entiende por qué este hombre le dice ella. Y entonces el zapatero humilde, el zapatero ya grande, no sabe de nada y entonces él está todo confundido y dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si eres él, ¿cómo quieres ella? Y no entiende. Y sabes, el trans estaba todo ofendido, todo acongojado, estaba llorando, estaba ofendido.
Pero sabes, mira, este chico tenía muchísimas ganas de ser ella. Tenía mucho celo. Pero las ganas que una persona tenga o el celo que una persona tenga no triunfa por el conocimiento. Puedes estar muy celoso, puedes ser muy celoso, muy apasionado de algo y puedes estar muy apasionadamente incorrecto. ¿Sabes? Celo sin conocimiento es fanatismo. Celo sin conocimiento es fanatismo y el fanatismo sin excepción produce malos resultados. Ahí en mi colonia experimento esto todos los días. Ya lo he orado a Dios, no tengo amargura, tranquilos, pero sigan orando por mí, lo agradezco. Sabes, cada vez que voy por las tortillas, hay veces que en verdad la situación es insoportable porque hay un montón de popó en la banqueta, pero así increíble, o sea, increíble, una cosa increíble. Y entonces casi que vas saltando y luego a veces pisas y ni modo, te la traes a la casa, pero hay veces que en verdad es una cosa increíble. Tengo ahí por la colonia una persona que tiene mucho celo pero no conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque no te miento, en cada esquina veo un montón de croquetas con una cubeta de agua. En cada esquina está ahí, en cada esquina. Ahora esta persona entiendo que quiere proteger, es amante de los animales, quiere proteger a los animales, quiere alimentarlos, quiere cuidarlos. Tiene mucho celo esta persona. Ponte a pensar el dinero que gasta esta persona o el tiempo de esta persona para poner todo eso en cada esquina. O sea, es un celo, ¿no? Son unas ganas de cuidar a los animales. Pero ¿sabías que poner algo comunal, una cubeta o agua para que los perros de la calle tomen, son de las peores cosas que puedes hacer por los animales? Porque es una de las primeras formas en las que se transmiten parásitos, se transmiten enfermedades, moquillo, etc. Y entonces estás enfermando o estás dañando a esos animales que tanto quieres cuidar. No solo eso, sino que transmite enfermedades con las heces fecales, ¿no es cierto? Si no la pisas, después se seca y va ahí, la respiras. Y esta persona tendrá mucho celo, pero tiene poco conocimiento. Ahora ponte a pensar en esto. Lo que esta persona está haciendo es que está consiguiendo lo opuesto de lo que ella quiere lograr. Entiendo que esta persona quiere cuidar a los animales, sin embargo, los está enfermando, los está dañando. Luego por eso ya veo cómo están mis banquetas. Pobres animales tienen diarrea, todos tienen diarrea. Esta persona los quiere cuidar y los está enfermando. Date cuenta cómo el celo sin conocimiento es fanatismo y el fanatismo jamás produce el objetivo que tú tienes en mente. Ponte a pensar en este caso de Israel. Fíjate el versículo 3, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Celosos sin conocimiento, lograron hacer lo opuesto de lo que querían hacer. Querían agradar a Dios, querían acercarse a Dios, pero terminaron rechazándolo porque no se sometieron a la justicia de Dios, fueron celosos y entonces procuraron establecer su propia justicia. Te das cuenta cómo estas personas tenían muchas ganas de servir a un Dios que ni siquiera conocían. Y cada vez, cada disciplina o cada servicio que ellos hacían se alejaban más de Dios porque lo hacían como una forma de establecer su propia justicia en vez de acercarse a Dios con la justicia que Él había provisto. Estas personas entonces son celosas, son muy ganosas, muy ganonas, poco conocimiento, terminaron haciendo lo opuesto.
En el versículo 6 al 18, Pablo dice que no es un problema de educación, no es un problema de falta de oportunidades. Tuvieron oportunidades, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, por toda la tierra se difundió su voz. Fíjate el versículo 32 del capítulo 9, porque no buscaron la justicia mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla. Este tipo de personas entonces llegaron a pensar que podrían acercarse a Dios por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, por sus propias disciplinas, por su propia obediencia. Y entonces Cristo, Pablo nos dice, es la piedra de tropiezo. Ahora, ¿qué significa que Cristo es la piedra de tropiezo? ¿Por qué? ¿Por qué es que Cristo fue ofensivo para estas personas religiosas? ¿O por qué Cristo sigue siendo ofensivo para las personas religiosas hoy en día en Jalapa, sean judías, sean católicas, sean cristianas? ¿Por qué es que Cristo y el Evangelio de gracia es ofensivo para todos los religiosos? Porque Cristo es el gran ecualizador. Porque todos vienen a Cristo endeudados. Porque nadie viene a Cristo por sus méritos propios. Porque todos vienen al mismo nivel. Porque si el Evangelio de Dios, de Cristo es verdad, y Dios entonces ha hecho lo que tenía que hacer en Cristo a pesar de mí, no soy mejor que el borracho que está enfrente de mi casa. Literalmente no soy mejor que ese borracho, no soy mejor que el presidente LGBT, no soy mejor que aquel drogadicto, no soy mejor que esa persona. Y entonces vengo a Dios como un pordiosero necesitado, endeudado. ¿Por qué es ofensivo para algunas personas? Porque tu trabajo y tus disciplinas y tus esfuerzos no sirven absolutamente para nada, para asegurar, para conseguir la justificación delante de Dios. Y sabes, creo que muchos de nosotros pensamos que tenemos esto masticado, lo consideramos básico, sí, el Evangelio, bla, 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 avanza a cosas más complicadas, cuadros escatológicos complicados, el Evangelio ya es básico. Versículo 4, de hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Cristo es la culminación de la ley. En Cristo tenemos todo, en Cristo recibimos todo a pesar de todo. Lo que somos, lo que hacemos. ¿Piensas que tienes el Evangelio masticado? ¿Piensas que es demasiado para ti? ¿Piensas que este versículo no habla de ti? Te hago una pregunta. ¿Cómo es que sientes, qué te hace sentir cuando alguien que no ha trabajado tanto como tú, tal vez no es tan talentoso como tú, recibe algo que tú deseabas y anhelabas recibir? Si eres como yo, una de las preguntas que te surgen es, esto no es justo. ¿Y por qué él? Él no trabajó tanto como yo. Él no se esforzó tanto como yo. Velo. Ve quién es. Ve su trabajo. Etcétera. ¿Sabes por qué es que sentimos envidia al ver algo en redes sociales? Al ver a una persona que tiene lo que a mí me gustaría tener. ¿Por qué siento como que esa punzada de... y este podría ser yo y debería de ser yo? ¿Y por qué es que bajando mi celular siempre me siento de malas? Como que mi vida apesta, como que no estoy en donde debería de estar. ¿Por qué los demás han avanzado tanto y por qué yo sigo acá? Porque piensas que te lo mereces. Porque el Evangelio entonces se ha quedado en una cosa superficial, de teoría, de una idea abstracta. No ha permeado, no ha tocado tu corazón y no te ha hecho entender que nada de lo que tienes, absolutamente nada, literalmente nada de lo que tienes, te lo mereces, ni es por tus méritos. Es la gracia de Dios
desde su salvación, desde su espíritu, desde lo que comiste hoy, desde lo que vistes ahorita. Es el cuidado, la gracia, el amor de Dios. Y eso es gracia, es un regalo inmerecido, es Dios amando al pecador. Pablo está diciendo entonces que para el religioso Cristo es una ofensa porque Cristo bendice a aquel que no se lo merece según el religioso. Fíjate entonces, no me quiero atrasar mucho. Fíjate entonces cómo Dios nos da su promesa en el versículo 8. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. Fíjate, date cuenta de esto. Pablo está hablando que Dios tiene un rol en la salvación. Pablo nos está diciendo que desea la salvación de sus hermanos. Ahora Pablo nos está diciendo que la promesa de Dios es general. Es para todos aquellos que creen. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. Versículo 8, la segunda parte. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Date cuenta de esto. El evangelio no son instrucciones. El evangelio no es un manual a seguir. Te lo he dicho tantas veces. Espero que a estas alturas lo puedas creer. El evangelio no son instrucciones, el evangelio no es un manual, el evangelio es la declaración de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Date cuenta, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, no crees en ti mismo, no crees en tu potencial, no crees que tú eres lo suficiente. Y crees que Dios ha hecho lo que necesitaba hacer en Cristo, serás salvo. Versículo 10, porque en el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Quiero hacer hincapié en esto y por eso me salté unos versículos para hacer espacio para poder platicarte de esto. Date cuenta lo que Pablo está diciendo, confiesa con tu boca y cree en tu corazón. Este es importante que lo entiendas. Este es un paralelismo hebreo. ¿Qué es eso? Si ves en los Salmos, hay un montón de paralelismos hebreos. Un versículo dice una cosa y el segundo versículo te lo repite en diferentes palabras. Es un instrumento de literatura para clarificar una idea. Cuando un predicador dice, entonces, en otras palabras, y te dice lo mismo o te enreda más, pero con diferentes palabras. Pablo está diciendo la misma cosa con diferentes palabras. Date cuenta que confesar con tu boca y creer en tu corazón son la misma cosa. Te voy a decir algo, no hay comentarista respetable que difiera en esto. ¿Y por qué quiero hacer espacio para platicarte de esto? Porque hay dentro del cristianismo, te diría una subcultura, un movimiento aislado a las afueras de un cristianismo ortodoxo, te diría bíblico, que cree que una cosa es creer en tu corazón y otra cosa es confesar con tu boca. O sea, que literalmente, si quieres ser salvo, tienes que decir una palabra, ¿no? O sea, creo en Cristo. Y sabes, esto se ve en una cultura de decisionismo. No sé si has escuchado esta cosa de decisionismo, pero es una idea que en cierto sentido nosotros tenemos poder sobre la salvación de los demás. Y se ve mucho en campañas evangelísticas. Hace tiempo estaba en Argentina, estaba estudiando en un instituto bíblico. Y entonces estábamos plantando una iglesia en Buenos Aires. Y nos íbamos los fines de semana a Buenos Aires. En la semana nos quedamos a estudiar ahí, en el instituto. Y entonces llegábamos, me acuerdo, el lunes, después de estar ahí en Buenos Aires plantando iglesias, diferentes grupos, llegábamos los diferentes plantadores, llegábamos a Buenos Aires y le decían una reunión de testimonios. Y en esa reunión de testimonios todos estaban compartiendo lo que Dios había hecho en Buenos Aires, ¿no? En la predicación del evangelio habían campañas evangelísticas
Y entonces algo interesante que veía era que todos habían conseguido, porque así se decía, habían conseguido decisiones por Cristo. O sea que ellos entonces habían ido y habían conseguido esas decisiones por Cristo. Y entonces, ¿cómo se veía ese evangelismo? Que luego se le dice evangelismo explosivo. ¿Cómo se veía ese evangelismo? Es entonces, vas, gritas unos cuantos versículos y entonces aseguras, porque tienes que asegurar una oración. Y entonces se le decía la oración del pecador. Y entonces tenías que orar la oración del pecador con esta persona. Y mientras esta persona orara la oración del pecador, entonces tenías la seguridad que esta persona era salva. Y entonces llegábamos a esa reunión de testimonios y era interesante porque cada grupo de plantadores llegaba y decía, miren, gloria a Dios, hoy tuvimos 30 decisiones. Cada lunes. Hoy tuvimos 30 y el otro éramos, no sé, como 60 grupos de plantadores. Éramos, no sé, un montón. Y cada grupo, cada persona en grupo tenía, hoy tuve 10 decisiones, hoy tuve 30, hoy tuve 50. Cada lunes. Y yo me ponía a hacer cuentas con otros cuates y decíamos, híjole, yo creo que ya toda la Argentina es cristiana. Y creo que los estamos reevangelizando cada semana. Es increíble, en verdad es increíble. O sea, la próxima semana vamos a hacer un avivamiento que ni George Whitefield lo ha visto. Una cosa impresionante. Llegábamos la próxima semana a visitarlos. ¿Y sabe lo que nos decían? No, ni te conozco. No, mira, algunos en verdad nos decían, no, mira, nada más te dije que sí ya para que te fueras. Otros ni querían saber nada. Otros se les había olvidado. Había personas, y ese era uno de esos debates que teníamos entre estudiantes. Había personas que estaban aferradísimas que esas personas sí eran salvas porque habían orado con nosotros. Eran cristianos carnales, pero eran cristianos. Y había otros que estábamos convencidos que eso fue nada más una cosa emocionalismo, una cosa superficial. Porque no nada más es confesar con tu boca. Lo que Pablo está diciendo es que crees en tu corazón y el confesar es resultado natural. Pon atención en esto, que puedes confesar con tu boca sin creer en tu corazón, pero es imposible creer en tu corazón sin confesar con tu boca. Pablo entonces no está diciendo una obra que se tenga que hacer. Pablo está hablando de la convicción interna que transforma mis emociones, mis convicciones y me hace declarar a Cristo como Señor. Versículo 12, no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuanto lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pon atención de esto. Estoy terminando. Romanos 9 habla de la soberanía de Dios. Pablo empieza en el capítulo 10 hablando de su deseo por la salvación de sus hermanos, sabiendo de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Te acuerdas de lo que vimos la semana pasada, verdad? Bueno, Pablo sabiendo eso, habiendo escrito eso, comienza el versículo 10 hablando de su deseo por la salvación de sus hermanos. Después nos habla de la dureza de sus hermanos, de su religiosidad, de cómo han rechazado el evangelio. Y Pablo ahora va a cerrar moviendo a la iglesia a predicar a aquellas personas que han rechazado a Cristo y que están endurecidas. Y es interesante que te preguntes esto. ¿Por qué es que a Pablo no lo movió a una indiferencia la soberanía de Dios? Porque es que Pablo sabe que Dios es soberano en la salvación y aún así anhela la salvación de los demás, es honesto con el pecado de los demás y mueve a la iglesia a predicarle el evangelio a aquellas personas endurecidas. Quiero que te des cuenta que Pablo nos habla de la necesidad de la proclamación del evangelio. No hay diferencia entre judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos. Bendice abundantemente a cuantos lo invocan.
Pon atención en esto. Pablo no está enfrascado en filosofía, en filosofar sobre Dios soberano, no. Sabe que Dios es soberano y sin embargo reconoce la responsabilidad que tenemos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Oye, Pablo, ¿se te olvidó la soberanía de Dios? Porque si Dios es soberano en la salvación, entonces ¿por qué vamos a predicar el evangelio? Pablo te diría, precisamente porque Dios es soberano, porque Dios ha decretado el resultado y Dios ha decretado los medios para salvar a su pueblo. ¿Y sabes cuáles son los medios para salvar a su pueblo? La iglesia. Y cuando digo la iglesia, no veas ahí a tu vecino, no te está hablando la Virgen, te estoy hablando a ti. Tú eres los medios para alcanzar al pueblo de Dios. En otras palabras, no sabes quién Dios ha llamado o no. Tu responsabilidad no es ahí estar sentado preguntándote si lo llamó él o no. Tu responsabilidad es obedecer a Dios, predicar el evangelio. Y Pablo dice ahora, ¿quién invocará? ¿Cómo invocarán? A quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien los predique? Versículo 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Fíjate una cita de J. Packer: los resultados de la predicación dependen no de los deseos e intención de los hombres, sino de la voluntad de Dios. Los resultados de la predicación dependen no de los deseos e intenciones de los hombres, sino de la voluntad de Dios Todopoderoso. Ahora, hermano, no sé tú, pero saber que Dios es soberano me da una paz y un consuelo en mi evangelismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es quien ha decretado el resultado, Dios ha decretado los medios. Y entonces tenemos la promesa que Dios ha de conseguir lo que ha prometido, que mis esfuerzos no son en vano, que mis nervios no son en vano. Y eso me libra, y eso nos debería de librar, te diría, de un evangelismo ansioso, de un evangelismo celoso sin conocimiento, de un evangelismo, te diría, molesto, antagónico. Porque conozco que Dios es soberano y Él ha de conseguir lo que ha prometido, que no depende de mí. Te confieso algo, cuando llegué a Cristo viví en ansiedad, me despertaba en ansiedad, tenía pesadillas, porque sabía que ninguno de mis hermanos, ni mi papá, ni mi mamá conocían a Cristo. Y no fue hasta que conocí más de la soberanía de Dios que mi corazón descansó. No porque me prometía que mi familia iba a ser salva, yo no lo sabía. Porque aprendí a descansar en que Dios ha de conseguir lo que se ha prometido. Porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, porque Dios es justo. Y si mi familia habría de ser salva, era por la pura gracia de Dios, porque ninguno de ellos se lo merecía. Porque Dios es justo, pero es misericordioso. Y sabes lo que fue mi llamado, entonces lo entendí: predicar el evangelio, no ansioso, no antagónico, amándolos, verdaderamente amándolos, con paciencia, platicando con ellos, escuchándolos, siendo empático con ellos, no nada más para vomitarles un versículo, hacer una oración superficial y decir que ya conseguí una oración. No. Como Pablo, orando constantemente por la salvación de los perdidos, amándolos, haciendo tiempo especial para estar con ellos, para platicar, para que me hagan preguntas. Orar, orar, orar y predicar. Un maestro me decía: orando y con el mazo dando. Orando y con el mazo dando. Ora y predica, tranquilo, que ese día no va a ser el último día que los vas a ver. No tienes que volverte su enemigo. No tienes que gritarles escupiéndole en la cara. No tienes que terminar peleados con ellos. Tranquilo, ámalos, ora por ellos. Sé paciente, que Dios es soberano. Que no es que a Dios se le va a ir uno de los cuales ha llamado.
No es que si ahora no te aferras y no le predicaste a esta persona, híjole, ya va a estar en el infierno por tu culpa. No. Dios es demasiado misericordioso, Dios es justo, Dios ha decretado los resultados, Dios ha decretado los medios. Versículo 15 dice, así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Sabes, en el pasado tenían mensajeros que corrían para dar los mensajes de pueblo en pueblo. Y cuando había una guerra, entonces enviaban a un mensajero para avisar si esa guerra se había ganado o se había perdido. El mensajero estaba ahí en el campo de batalla y entonces el mensajero estaba pendiente para saber si su país, su pueblo había ganado o había perdido, y su trabajo era regresar con todo lo que tenía para anunciar a su pueblo las buenas nuevas o las malas noticias. Y sabes, se veía desde lejos si habían sido victoriosos o no, porque se decía que se notaba, se sabía cómo es que el mensajero corría. Y si tenía un paso alegre, significaba victoria. Pero si el mensajero que venía de lejos estaba lento, estaba cabizbajo, significaba derrota. Y Pablo cita a Isaías pensando en esta imagen, que aquella persona que predique el evangelio tiene los pies hermosos porque viene anunciando victoria. No viene anunciando, no viene dando un manual o instrucciones para ser justificado con Dios. Eso no es el evangelio. Viene declarando lo que Cristo ya ha hecho. Y viene emocionado, compartiendo las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho a pesar de nosotros. Sabes, no sé si te acuerdas de quién compartió el evangelio contigo, pero sin duda lo recordarás con cariño, con felicidad, y reconocerás que sus pies fueron hermosos, que su presencia en tu vida fueron de bendición, ¿no es cierto? Lo recuerdas y das gracias a Dios por esa persona, porque tuvo el tiempo, tuvo el cariño, tuvo la intención de compartirte lo que más amaban, y eso ha transformado tu vida, ¿no es cierto? ¿No sería padrísimo que una persona te tenga en mente a ti? Porque sabes, muchos de nosotros que hemos estado en la iglesia ya por muchos años, no hemos sido de bendición para nadie. Honestamente, para nadie. Y mi pregunta es, ¿por qué no hemos hecho eso? Tal vez hemos tratado de empujar oraciones superficiales sin amar honestamente al pecador. Pero Pablo sabe que si alguien ha de ser salvo, es por los medios que ha decretado la iglesia. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Otra cita de J. Packer dice, ¿cuál es el motivo de la evangelización? En efecto, hay dos motivos que deberían impulsarnos constantemente a evangelizar. El primero es el amor a Dios y el amor por su gloria, y el segundo es el amor al ser humano y la preocupación por su bienestar. Ahora, ya para terminar, ¿qué hacemos con este pasaje? Si eres una de esas personas que tal vez no ha alcanzado a nadie con el evangelio, hermano, no quiero desanimarte, esa no es mi intención, no te sirve ni a mí ni a ti. ¿Por qué no empiezas a orar? Que Dios te dé oportunidad. Que Dios te dé un corazón dispuesto para amar a los pecadores. ¿Por qué no oras? Porque tengas una oportunidad para hacerlo. No te preocupes, que Dios ha decretado el resultado. Dios ha decretado los medios. ¿Por qué no descansas en la soberanía de Dios, que es a pesar de tus esfuerzos mediocres, de tu tartamudeo ahí compartiendo el evangelio? A ti te ha pasado, a mí me ha pasado, no pasa nada, aún así Dios actúa. ¿Por qué no descansas que en vez de una actividad, un domingo por la tarde, gritas, te vas a tu casa y te escondes? ¿Por qué no mejor oras que Dios transforme tu corazón y que sea parte de tu vida? En cómo vives en tu oficina, cómo vives en tu vecindario, amando al pecador, dándole tu tiempo,
dándole tus recursos, apuntándolo lentamente, constantemente a la gracia de Dios. Algunos de nosotros preparamos el campo, otros siembran, ¿no es cierto? Pero sería una tristeza que lleguemos delante de Cristo, y nadie conoció a Cristo por nosotros. Tal vez será el caso para algunos de nosotros, espero que para no muchos. Mi oración es que esto no te desanime, te lleve a amar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a descansar en la soberanía de Dios. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo, por tu palabra. Dios, en medio de nuestro fracaso, consuélanos, Señor, que no es por nuestros esfuerzos, nuestros éxitos, nuestra mediocridad, pero todo lo que tenemos está asegurado en Cristo, Señor. Que ese amor incondicional nos mueva, nos enamore una vez más. Señor, que no podamos guardarnos el Evangelio como aquella persona que comparte una película favorita con esa emoción, con ese anhelo que los demás lo vean. Señor, enamóranos una vez más, que podamos compartir de ese Cristo que nos ha amado, nos ha transformado. Mi Dios, te ruego que tú seas con nosotros. Sosténnos en este llamado, mi Dios. Recuérdanos que gracias a ti depende el éxito de tus promesas, mi Dios. Te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.